Así que, pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que se trata sobre el abordaje de las artritis. Desde el punto de vista sindromático, los dolores articulares es una de las causas más frecuentes de consulta en cualquier área de consulta externa o en emergencias. Y obviamente las diferentes tipos de patologías pueden inducir pues que se presenten de forma monoarticular o de forma poliarticular. La lumbalgia asimismo es bastante frecuente. Es una condición que afecta casi a un 70% de la población a nivel mundial. O sea, obviamente va aumentando conforme incrementa la edad de los pacientes y pues el tipo de patologías que van presentando a través de los años, pero vamos a ir discutiendo estos aspectos con detalle a continuación con la presentación de la doctora. Así que adelante, doctora, por favor, presente su plática. Adelante. Buenos días, doctor. Solo no sé si ya se ve mi pantalla. Se veía, pero se dejó de ver ahorita. ¿Ahora ya se logra ver? Todavía no. Voy a volver a compartir. Como que hace el intento de compartir, pero después se coloca aquí. Bueno, ahorita sí ya está empezando a compartir. Sí, ¿verdad? Ahora ya sé. Ahora sí, pero no sé por qué sale aquí. Vamos a ver, deme un segundo. Ok. Listo, doctora. Si quiere, presente de nuevo su pantalla porque se perdió ahí la presentación. Bueno, voy a intentar otra vez. ¿Ahora sí ya se logra ver? Es que fíjese que se pierde. Hay alguna situación aquí con la pantalla de María Celeste. Está como fija y la quito y se vuelve a poner. Ahora creo que ya, ¿verdad? Ahora sí, adelante. Yo sí la veo ya, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Segura y pues el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el abordaje de monoartritis, poliartritis y lumbalgia. Bueno, comenzando con lo que es la definición de monoartritis, pues es definida como un proceso inflamatorio que está localizado anatómicamente en una articulación. Este va acompañado de dolor y signos locales de inflamación en la exploración física, como lo son el calor, el dolor, el rubor, la tumefacción y la pérdida de la función. Es importante recalcar pues, que en este padecimiento la inflamación articular es capaz de alterar la membrana sinovial, también provoca un aumento de su grosor y aumenta así la producción de líquido sinovial, que esto puede llegar a afectar el grosor y también puede crear un derrame, ¿verdad? Y también puede llegar a dañar lo que son las estructuras periarticulares, que esto pues puede tener un impacto en la vida del paciente. Ahora hablando un poquito más acerca de lo que son las patologías más frecuentes, tenemos primero lo que es la artritis por microcristales, ¿verdad? Según estudios epidemiológicos, pues dicen que las monoartritis por lo general suelen comenzar por artritis por microcristales. Pues dentro de la más conocida o la que más solemos tener contacto es la gota, ¿verdad? Entonces, la gota pues está causada por depósitos de cristales de urato monosódico
y como mencioné anteriormente, pues suele ser la más conocida, ¿verdad? Pues la gota se caracteriza por que tiene un predominio nocturno, es la aparición súbita de una intensidad elevada y con datos locales de inflamación, con una base de eritema y de calor, ¿verdad? Es importante mencionar que esta patología por lo general se presenta en la primera articulación metatarsofalángica y esta se conoce como un ataque de podóraga. Aunque también es importante recalcar que igual puede aparecer en otras articulaciones como lo son la rodilla, la muñeca y el codo. Perdón. Bueno, siguiendo con la gota, pues esta tiene la característica de ser recurrente, ¿verdad? Por lo que la gran mayoría de los pacientes pues comienzan debutando con una monoartritis presentando la gota, ¿verdad? Ahora hablando acerca de los factores de riesgo, pues el sexo masculino, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, también el consumo alto de grasa y de carne puede afectar o aumenta que aparezca lo que es la gota, ¿verdad? También el uso de diuréticos y la hipertensión arterial. También es importante recalcar que hay otros factores como lo son los fármacos, ¿verdad? Como el uso de ácido acetilcílico o algún uso de analgésicos también puede provocar el aumento o la aparición de la gota, ¿verdad? Debido a que esto evita o estos fármacos evitan la eliminación del ácido úrico, por lo que lleva a que pues suceda la gota. Ahora, hablando un poquito acerca de lo que es la condrocalcinosis, que esta también es conocida como una pseudogota, pues esta igual se origina por depósito de microcristales a nivel articular. Sin embargo, estos cristales pues son cristales de calcio dihidrohidrato. Lo que varía, ¿verdad? Es que en este caso pues se presenta más en lo que es el sexo femenino y la articulación afectada en este caso son los hombros. También puede ser la cadera, los codos, las rodillas y las muñecas. También es importante pues mencionar que está asociado a factores como lo son los traumatismos y las cirugías articulares. También es importante mencionar que la edad es un factor importante en este tipo de patologías. Siguiendo con lo que es la hidroxapatita también es producido por una acumulación de cristales o un depósito de microcristales, con la única diferencia que en este caso pues es a base de fosfato de calcio básico. Sin embargo, lo que cambia con esta patología es que pues se produce o se deposita a nivel periarticular y no intraarticular como es en las dos patologías pasadas, ¿verdad? También acá pues cambia la localización anatómica debido a que pues la gran mayoría de veces se presenta en lo que es el hombro. Y con menor frecuencia pues esta afecta lo que es el trocánter mayor, el epicóndilo o incluso puede afectar las manos. Siguiendo con otra patología, en este caso, pues muy conocida, a la que siempre se suele tener más contacto, pues es la artritis séptica. La artritis séptica se produce porque los microorganismos patógenos llegan al espacio auricular por una diseminación hematógena, puede ser por una inoculación directa o por una diseminación directa desde infecciones óseas o de tejidos blandos, ¿verdad? Por lo general esta patología pues se caracteriza por presentar dolor intenso, dificultad de la movilidad, puede ser también tumefacción de la articulación, también la presencia de calor a la palpación. Y también es importante pues recalcar que en este tipo de patologías esto puede significar, en este caso como lo es la artritis séptica, pues puede significar el inicio de una enfermedad sistémica, ¿verdad? Por lo que sí es una de las primeras patologías que se debe descartar cuando un paciente pues refiere dolor articular. También una de las primeras medidas pues que se puede dar es, o como medida general, es hacer una incisión y realizar un drenaje de la articulación, ¿verdad? También administrar algún analgésico, también podría ser inmovilizar y también ver la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Además, es importante pues mencionar que en la artritis séptica, esta afecta por lo general lo que son las grandes articulaciones, como lo es la rodilla, en casi el 50% de los casos, también puede ser la cadera, es la que también se suele ver más afectada. Y en algunos casos también se puede ver afectado lo que es el hombro, las muñecas, el tobillo, el codo, las manos y los pies.
También es importante pues mencionar que hay otros factores de riesgo que también intervienen con lo que es la artritis séptica, ¿verdad? Como puede ser la diabetes mellitus, intervenciones quirúrgicas recientes, infección cutánea, neoplasias, también puede ser causado por cirrosis hepática o algún tipo de traumatismo que haya tenido, ¿verdad? También el tratamiento crónico de corticoides, la inmunodeficiencia, pacientes que están inmunodeprimidos, también pacientes que tengan alguna prótesis articular o tal vez pacientes que tienen antecedentes de una artritis inflamatoria, también el consumo de alcohol, de drogas, un mal estilo de vida, insuficiencia renal y sobre todo pacientes que son de la tercera edad, ¿verdad? Pacientes que tienen más de 80 años. También es importante mencionar con la artritis séptica que hay ciertos agentes infecciosos más comunes, entre ellos están el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus pneumoniae, también está el Haemophilus influenzae. Estos son los que vamos a encontrar más que todo en artritis sépticas que están de manera aguda, mientras que en artritis que son un poco más crónicas, pues podemos encontrar algunos patógenos como son la tuberculosis y la brucelosis. Ok, siguiendo con la artritis secundaria a traumatismo, pues es importante mencionar que esto es muy característica, o lo característico de este tipo de artritis es el derrame auricular agudo, la presencia de líquido articular no inflamatorio y también no cabe descartar la posibilidad de edema, eritema o equimosis local. También es importante mencionar pues, que hay ciertas patologías que hacen que esta patología aparezca, ¿verdad? Como puede ser la osteoartritis, que la osteoartritis pues es una inflamación aguda en pacientes con artrosis, que esta se presenta comúnmente en rodilla con signos leves de dolor articular. También otro factor que predisponente puede ser la sobrecarga articular. Dentro de estas patologías también tenemos lo que es la artritis reumatoide, que esta es muy poco común es muy poco común que se presente como una monoartritis aguda, pero también puede evolucionar a lo que es una poliartritis crónica, ¿verdad? Esta se caracteriza por ser simétrica y erosiva. Siguiendo, pues tenemos también lo que es el reumatismo palandrómico, que pues se presenta como episodios de monoartritis aguda de inicio súbito, que son muy dolorosos y que también presentan un eritema autolimitado en pocas horas y en pocos días. Y incluso puede evolucionar a lo que es una artritis reumatoide. Y por último también tenemos la artritis reactiva. Pues esta por lo general aparece después de una infección en el tracto genitourinario, ¿verdad? Por algún patógeno como la clamidia o tal vez por alguna infección en el tracto gastrointestinal, podría ser por Shigella, por Salmonella, por Campylobacter. Y pues se comprueba, ¿verdad? Con pruebas serológicas, ¿verdad? También puede que se acompañe de diarrea, úlceras orales, úlceras genitales, uretritis o algún tipo de infección. Ahora, siguiendo con la poliartritis, pues es importante también entender que el dolor articular pues se divide de acuerdo a la cantidad de articulaciones que el paciente refiere tener dolor, ¿verdad? Como ya pues vimos, monoartritis se refiere únicamente a una articulación, oligoartritis se refiere de 2 a 4 articulaciones y hablamos de una poliartritis cuando el paciente refiere dolor en más de 4 articulaciones. Pues acá las principales causas de una poliartritis crónica son las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, también se incluyen las artritis reactivas, las artritis cristalinas, las artritis infecciosas y algunas infecciones no reumáticas, como lo son la anemia, las leucemias, el hipotiroidismo y la hemocromatosis o algún eritema nodoso. Ahora, siguiendo con lo que es el abordaje de las monoartritis o de la artritis en general, es importante, pues primero, como lo mencioné, conocer el número de articulaciones afectadas. Esto debido a que muchas veces el paciente pues solo se queja de dolor en una articulación, pero puede que presente signos de inflamación en otras articulaciones, pues que él no se haya dado cuenta, ¿verdad? También es importante pues diferenciar si un dolor es plenamente articular o si está siendo causado por estructuras periarticulares,
también es importante distinguir si se trata de un dolor inflamatorio o un dolor mecánico, ¿verdad? Porque un dolor inflamatorio pues se caracteriza por rigidez de más de 60 minutos y este va a predominar posterior a un reposo y este se acompaña también de manifestaciones sistémicas, mientras que un dolor mecánico por su parte pues, suele ser menor a 60 minutos y este se va a exagerar con lo que es el movimiento, ¿verdad? Es importante también establecer la cronicidad de acuerdo a al tiempo de evolución de la sintomatología, ¿verdad? Y se puede dividir en crónico y en agudo, siendo agudo menos de 6 semanas y crónico más de 6 semanas. También es importante que se descarten pues, antecedentes de traumatismo o alguna posibilidad de algún proceso séptico, ¿verdad? Porque cuando un paciente pues, requiere dolor articular, pues sí se tiene como diagnóstico diferencial o se quiere descartar principalmente la artritis séptica, ¿verdad? Debido a que pues, la artritis séptica pues, sí puede dar destrucción en el cartílago de manera sumamente rápida, también puede causar pues, bacteremia, sepsis o destrucción auricular y pues causarle algún tipo de discapacidad al paciente. También es importante pues mencionar que cuando se aborda pues a un paciente con monoartritis, también puede ser o también puede que sea el origen de una poliartritis. Por lo que es importante pues comenzar con una anamnesis, una exploración física detallada que sea específica y minuciosa para poder encontrar el origen del dolor y también pues este se acompaña de ciertas pruebas de laboratorio, ¿verdad? Y también ciertos estudios de imagen. Pues siguiendo con lo que es la entrevista clínica, pues es importante pues, preguntarle al paciente acerca de los antecedentes heredero-familiares, personales y patológicos. Esto lo que busca es indagar acerca de los dolores articulares que ha tenido el paciente, si pues es un dolor que acaba de aparecer o pues es un dolor que ha tenido durante mucho tiempo, ¿verdad? También si está asociado al consumo de drogas, a la presencia de alguna condición inmunosupresora, también también indagar si el paciente ha tenido o ha sido sometido a algún tipo de cirugía articular, si tiene alguna prótesis. También evaluar o indagar si tiene historia de enfermedades predisponentes a cuadros de dolor auricular, como podría ser una hiperuricemia, alguna enfermedad de Crohn, psoriasis o alguna artritis reumatoide. También indagar acerca de cuadros infecciosos por los que haya pasado el paciente o algún tipo de antecedentes familiares que tengan que ver con algún tipo de una patología reumatológica. También es importante pues evaluar lo que es el padecimiento actual, debido a que, pues, ¿por qué el paciente acude en este momento por el dolor, verdad? Entonces, acá, pues, primero lo que debemos evaluar es la localización, ¿verdad? Entonces, esto debido a que la localización del dolor, pues, nos puede orientar a algún tipo de enfermedad, como lo podría ser en el caso de la gota, ¿verdad? Que sabemos que este dolor, pues, se localiza en lo que es en la primera articulación metatarsofalángica. Y también es importante evaluar pues, si este dolor se irradia a algún otro tipo de articulación. También es importante evaluar lo que es la temporalidad y debemos de clasificarlo entre crónico o agudo. Y esto pues, nos es de utilidad para padecimientos, ya que padecimientos agudos nos van a orientar a algún tipo de artritis que sean por depósito de microcristales o algo que sea de origen séptico. También es importante indagar acerca de los antecedentes de relevancia articular. Como lo mencioné antes, algunos datos de traumatismos, infección, consumo excesivo de carne magra, alcohol o también de vísceras, ¿verdad? Buscando algún tipo de hiperuricemia. También es importante evaluar el tipo del dolor, ¿verdad? Porque el tipo del dolor pues, nos diferencia de si es un dolor mecánico, si es inflamatorio. También es de relevancia clínica, ya que un dolor mecánico pues progresa con el movimiento y va a mejorar al hacer reposo. Mientras que un dolor inflamatorio pues se caracteriza
por tener rigidez incluso después de ser mayor a 30 minutos y porque incluso va a permanecer a pesar de que el paciente haga reposo. Y además de que por lo general suele aparecer durante la mañana. También es importante pues ver la forma de aparición y evaluar si el dolor es articular, si el dolor articular se da en brotes o si se da en breves momentos, ¿verdad? O en momentos mucho más largos, o si se trata de un primer episodio o es algo con lo que el paciente pues ya venía lidiando desde hace mucho tiempo. También es importante pues evaluar la clínica asociada extraauricular y también articular, perdón. Y pues acá se trata de interrogar intencionalmente al paciente para que nos diga si ha tenido presencia de fiebre, de astenia o de astenia y adinamia, o tal vez si esto es alguna manifestación de alguna otra patología. Y como último, pues evaluar o preguntarle al paciente si ha tenido alguna terapéutica contra este dolor, ¿verdad? Si ya tal vez ha utilizado analgésicos o algún tipo de alivio casero. Siguiendo con lo que es el examen físico, pues acá este es una de las partes más importantes, ¿verdad? Y acá lo dividimos en 3 partes, en lo que es inspección, palpación y movilidad auricular. Pues comenzando con la inspección, esta pues va dirigida a buscar datos de inflamación local articular, como pueden ser lesiones, asimetrías y deformidades. También es importante pues mencionar que muchas veces la inspección pues suele ser difícil porque muchas veces el daño es o se trata de una articulación profunda y no de una articulación pues más superficial. Siguiendo con otro paso muy importante pues es la palpación, y pues busca datos de sinovitis, algún tipo de derrame articular o crepitaciones. Y también siguiendo con lo que es la movilidad articular, es importante acá explorar lo que son los arcos de los movimientos de la articulación afectada, ¿verdad? Esto buscando las limitaciones en la movilidad, tanto activa como pasiva. Esto es importante debido a que a las alteraciones de la movilidad pasiva, pues es un hallazgo típico que uno puede encontrar, por ejemplo, en patologías articulares. Y también es importante evaluar estos movimientos o esta movilidad articular ante la presencia de algún tipo de resistencia, ¿verdad? Esto debido a que si nosotros encontramos algún tipo de alteración al realizar la maniobra, pues nos orienta a algún tipo de patología que sea de origen extraarticular, como puede ser tendinosa, ¿verdad? También es importante pues mencionar que debemos de evaluar pues otras manifestaciones, ¿verdad? Como pueden ser manifestaciones del sistema digestivo, ¿verdad? En la que podemos evaluar pues si no está asociada a algún tipo de infección, también si el paciente pues no se encuentra con presencia de úlceras en la cavidad oral, también si no tiene diarrea, disfagia, también alteraciones oftálmicas, ¿verdad? Que puede incluir una uveitis, por ejemplo, o una queratoconjuntivitis, también lesiones que el paciente presenta en la piel, que podemos incluso encontrar eritema nodoso, nódulos subcutáneos, también tofos, que son muy comunes en lo que es la gota, un síndrome de Raynaud, también podemos encontrar exantema en las alas de mariposa, por ejemplo en pacientes que tienen lupus o incluso alopecia, ¿verdad? O también podría ser afección o tal vez algún tipo de afección a nivel urogenital por algún tipo de uretritis o por algún tipo de inmunosupresión o tal vez en la presencia de úlceras genitales, ¿verdad? Ahora, siguiendo con lo que son los exámenes de laboratorio, es importante pues mencionar que el primer estudio de laboratorio que se realiza ante un paciente que presenta dolor articular es el estudio de líquido sinovial. El estudio de líquido sinovial es muy importante debido a que nos puede dar diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Debido a que al momento de analizar los componentes citológicos y bioquímicos que se encuentran en este líquido, pues uno puede tener un diagnóstico un poco más certero, ¿verdad? Como por ejemplo la presencia de altas cantidades de cristales de urato monosódico, por lo general nos orienta a algún tipo de gota, ¿verdad? Perdón, nos orienta a tener gota. Acá pues yo coloqué un cuadro en el que pues nos indica pues qué es lo que podemos encontrar
en el líquido sinovial, ¿verdad? Como se puede evaluar su viscosidad, su claridad, la presencia de leucocitos, también el porcentaje de polimorfonucleares y también al mismo tiempo la tinción de gramo y cultivo, ¿verdad? Que por lo general esto sí nos puede ayudar en algún tipo de artritis séptica o en algún tipo de infección. También es importante pues mencionar que muchas veces se cree, también podemos ayudarnos de los niveles de ácido úrico, aunque es importante pues mencionar que hay pacientes que tienen dolor articular o síntomas relacionados con este tipo de patologías y tienden a tener niveles de ácido úrico normales, ¿verdad? También en estos casos pues podemos encontrar reactantes o podemos ayudarnos de reactantes de fase aguda, como puede ser el uso de proteína C para un parámetro de seguimiento de control para procesos inflamatorios. También podemos usar estudios un poco más específicos como lo es el factor reumatoide o anticuerpos antinucleares o en este caso el HLB27, ¿verdad? También si se piensa de un origen infeccioso, pues podemos solicitar otro tipo de pruebas para identificar ciertos microorganismos, ¿verdad? Como puede ser salmonella, shigella, o incluso puede ser algún tipo de cultivo de algún exudado, o tal vez algún tipo de pruebas para tuberculosis, ¿verdad? Además, también es importante recalcar que sí se puede acompañar esto de exámenes generales de laboratorio, ¿verdad? Esto debido a que muchas veces pues no se tienen los recursos para hacer exámenes tan específicos. Podemos acompañar de este tipo, para estas patologías, pues también dentro del abordaje se puede pedir lo que es una hematología. También se puede pedir una química sanguínea con prueba de función hepática, niveles de ácido úrico, como lo mencioné, reactantes de fase aguda, como lo es la proteína C, y la velocidad de sedimentación globular. Ahora hablando un poquito acerca de los estudios de imágenes que nosotros podemos tener, pues tenemos la radiografía, que la radiografía pues es un estudio que es de fácil acceso, suele ser un poco más económico, con la única desventaja que en este caso pues es de poca utilidad cuando hay fases iniciales de inflamación. También es importante pues mencionar que aquí no logramos en las primeras fases de inflamación pues no se pueden identificar muchos datos de tumefacción, pero cuando ya son por ejemplo inflamaciones un poco más crónicas pues ya nos ayuda un poco más la radiografía porque ya podemos evidenciar algún otro tipo de cambios, ¿verdad? Incluso alteraciones del hueso, también se pueden observar osteonecrosis o algún tipo de calcificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en una patología en la que sí se puede observar muy bien es en la gota, ¿verdad? Que lo que sobresale acá son erosiones que aparecen como en sacabocados y que sí se pueden apreciar bien en las radiografías. Ahora, siguiendo con la ecografía, es otra herramienta que nos ayuda bastante. Y pues este tipo de herramienta pues está un poco más encaminada para descartar algún tipo de diagnóstico, principalmente en afecciones de las regiones blandas, periarticulares, como son afecciones de los tendones o cuando se afectan los músculos. También podemos, una de la utilidad de esto pues es la presencia o la identificación de colecciones, también la presencia de abscesos, tendinitis, sinovitis, y nos ayuda pues a encontrar algún tipo de líquido sinovial que esté en la articulación. También tenemos lo que es la resonancia magnética y esta es una prueba de imagen de elección para, por ejemplo, patologías como lo son la osteomielitis y la artritis séptica. Esta también pues nos ayuda a observar mejor la anatomía, como puede ser ligamentos cruzados de la rodilla, algún tipo de edema periarticular, también líquido en las vainas tendinosas y algún tipo de destrucción de cartílago. Ahora, siguiendo con el tratamiento, es importante mencionar que el tratamiento de este tipo de patologías pues no engloba muchas cosas, ¿verdad? Como lo son la inmovilización. Es importante tener inmóvil la articulación durante las fases iniciales y al mejorar la sintomatología pues ya se puede comenzar con algún tipo de ejercicios que sea progresivo, ¿verdad?
También se recomienda pues aplicar frío. Esto más que todo cuando este tipo de dolores se encuentran en fases agudas. También es importante mencionar que sí se trata acá del tratamiento farmacológico. Es útil principalmente por la vía oral, se puede tratar con antiinflamatorios no esteroideo y poco a poco pues ir reduciendo sus dosis. También es importante mencionar que el estilo de vida es un factor muy importante en ese tipo de patologías y que sí es de vital importancia, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen gota, ¿verdad? Es muy importante pues la prevención, por ejemplo, del consumo alto de grasa, también el consumo excesivo de alcohol, prevenir también el consumo de carne roja también, y por lo menos mantener una buena hidratación, ¿verdad? Por lo menos 2 litros de agua al día. Y también se aconseja pues tener las dietas bajas en hidratos de carbono y tener dietas altas en proteínas. También pues siguiendo con la profilaxis, en este tipo de patologías, principalmente cuando son de fase aguda, es importante pues mantenerla con lo que son analgésicos, ¿verdad? En este caso, pues puede ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, la colchicina también es uno de los que más se suele usar para patologías de fase aguda, ¿verdad? Esto es muy común, por ejemplo, en pacientes que tienen gota. También es normal el uso de corticoides orales o intraarticulares. También es importante mencionar que se puede dar un tratamiento profiláctico, ¿verdad? O también se puede dar, por ejemplo, con la gota, podemos tratarlo con un tratamiento hipouricemiante. En este caso, pues el allopurinol es una de las opciones que más se usa en este tipo de patologías, ¿verdad? También pueden ser una benzobromarona, que también son de las que muchos se usan. Ahora acá yo coloqué pues prácticamente un diagrama en el que muestra o algún tipo de algoritmo en el de, por ejemplo, cómo se debe tratar este tipo de dolor articular. Esto más que todo en pacientes de fase aguda, ¿verdad? Que como vemos en las que se resaltan más, pues la historia clínica, la exploración física, y también esto nos ayuda pues a descartar otro tipo de patologías, y pues va acompañado con estudios de imagen y también pues estudios laboratoriales. Ahora pues siguiendo con lo que es la lumbalgia se refiere al dolor localizado en la región lumbar que abarca desde el borde inferior de la caja torácica hasta el sacro, y este puede estar acompañado o no de algún tipo de radiculopatía. Por lo general, el origen de la lumbalgia puede provenir de algunas estructuras inervadas por los nervios sinovertebrales, así como las facetas articulares, los ligamentos y los músculos paravertebrales. Lo importante de este tipo de dolor pues es evaluar las características, ¿verdad? Que en este caso también son características como el tiempo de evolución, si es agudo, si es crónico, si es de origen mecánico o de origen visceral. Y también si se acompaña de signos y síntomas, ¿verdad? Que puede ser lumbalgia no específica, lumbalgia con radiculopatía o lumbalgia con datos de alarma. En este caso, pues yo coloqué esta imagen pues que nos orienta o nos dice diferentes estadios, ¿verdad? Que debemos evaluar, que son el tiempo, como mencioné, que puede ser agudo o subagudo o crónico, el origen, que puede ser no específico, mecánico, visceral o misceláneo, también si es neurológico, si es sensitivo, motor, urinario, gastrointestinal, también datos de alarma que presenta el paciente, o que pueden ser factores agravantes, como puede ser la edad, el género femenino, el estado educacional bajo, también trastornos de ánimo y de personalidad, la
insatisfacción laboral o la actividad física o también la obesidad. Ahora siguiendo pues con el tratamiento, igual en este caso, en este tipo de dolor, pues también va acompañado de tratamiento no farmacológico que puede ir acompañado de algún tipo de terapia. También el estilo de vida influye mucho. También el ejercicio, el yoga, son tratamientos que se pueden usar para este tipo de dolores. También ejercicios para la estabilización lumbar y también pues promover lo que es una vida activa. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues por lo general se usa paracetamol o algún tipo de AINES, no esteroideos, aunque también puede ir acompañado de algún tipo de antidepresivos tricíclicos, como lo es la amitriptilina. Y pues eso sería básicamente lo que traía el día de hoy. Pues déjeme decirle, doctora, que la presentación estuvo bastante bien, muy completa. Es muy evidente que domina bastante bien el tema y que se preparó de manera adecuada para compartir con nosotros lo que aprendió de esta situación. Como les comentaba al principio, este tipo de molestias o situaciones, sintomatología, son muy frecuentes en la consulta general. De hecho, a mí me sucede con frecuencia que los pacientes no llegan conmigo por eso o no van referidos pues para eso, pero durante el interrogatorio surge este tipo de queja, porque pues llegan conmigo para el control de su glucosa, para el control de un problema hormonal, pero cuando uno está platicando con estos pacientes, generalmente refieren que tienen algún tipo de sintomatología de tipo articular, le duelen los huesos. Ese es uno de los problemas principales, porque al final de cuentas resulta que les cuesta mucho definir bien a los pacientes la localización y las características de los dolores. O sea, la queja es me duelen los huesos. Entonces uno tiene que ser muy específico con la historia que va obteniendo para ir teniendo precisamente más datos que permitan establecer el diagnóstico diferencial y que de esa forma podamos ir orientando nuestra idea del diagnóstico que pueda tener el paciente. Entonces sí es importante poner énfasis a todo lo que la doctora nos ha comentado, porque nos da esa oportunidad. Siempre recuerden, las dos preguntas principales que tienen que contestarse cuando tienen este tipo de patología o queja de los pacientes es si los síntomas que está acusando él o la paciente son realmente de origen articular y si así lo son, si el problema tiene un inicio músculo tendinoso, porque son las dos preguntas que les van a permitir orientar mejor su investigación diagnóstica. Recordando pues que tienen que definir si el proceso es monoarticular, si es poliarticular, si el paciente tiene sintomatología de algún problema sistémico o es más bien una situación que está afectando solo una articulación, si es un problema agudo o crónico, como bien ha explicado la doctora, si hay síntomas constitucionales que sugieran otra patología, y ya en el examen físico, pues buscar específicamente cada uno de los diferentes signos clínicos que puedan sugerir inflamación, ya sea aguda o crónica, limitación al movimiento, evaluar los rangos de movimiento de las articulaciones y todas las áreas dolorosas que el paciente pueda tener, desde las manos, pasando por las muñecas, codos, hombros, columna cervical, espina dorsal, cadera, rodillas, tobillos, todas y cada una de las articulaciones que puedan ser evaluables para definir hacia dónde vamos a dirigir nuestra investigación clínica. No veo por acá preguntas en el chat, solo pues ya se anotaron los presentes, eso sí, y no sé si el doctor José Pablo Velázquez quisiera hacer algún comentario adicional. Gracias, doctor. Gracias, María José. La verdad, doctor, creo que María José desarrolló una clase muy, muy buena de un tema pues que sí tienen que conocer, tienen que comprender y tienen que explorar porque es una práctica que van a ver a diario
como dice el doctor Juan Pablo en las consultas, pero yo también creo, doctor, que María José lo hizo bastante bien y es poco probable que podamos aportar algo extra a la presentación que ella hizo. Así que muchas gracias a ambos y felicidades a María José, doctor. Nos veremos el jueves con lupus. Entonces, doctor, ya Paula me mandó la presentación, ya la estamos revisando y los casos clínicos con mis estudiantes los vamos a desarrollar el día viernes. Gracias.